Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. En la entrevista de hoy vamos a hablar acerca de las modificaciones al plan paso a paso y la flexibilización del uso de mascarillas. Hoy vamos a conversar con la doctora Vivian Luxing, que está con nosotros y quiero darle las gracias. Ella es viróloga académica de la Universidad de Chile. Doctora, bienvenida y como siempre, muchísimas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, la hemos convocado a esta conversación porque lo primero que queremos saber es, desde su punto de vista, su expertise, ¿qué momento epidemiológico estamos enfrentando en nuestro país y en el mundo? Muchos se preguntan, ¿es momento de flexibilizar el plan paso a paso, de bajar a veces la guardia, en algunas ocasiones no usar la mascarilla si se nos acerca el invierno, las temperaturas comienzan a bajar y hay varios virus circulando? Sí, yo creo que desde el punto de vista del SARS-CoV-2, propiamente tal, estamos en una mejor situación que obviamente hace unos meses atrás que tuvimos muchos casos, pero en ninguna situación estamos libres de la epidemia. Yo creo que eso es lo primero que hay que puntualizar. Seguimos en epidemia. Algunos discuten si endemia, epidemia, no sé, da lo mismo. El virus está circulando, hay todavía más de 1.000 infectados diarios, por lo tanto no es que estemos en una situación para decir ya olvidémonos del virus. Eso es lo primero. Y por lo tanto, como no nos podemos olvidar del virus porque está circulando y existe el riesgo de infectarse y de enfermarse, tenemos que seguir teniendo ciertas precauciones para evitar la transmisión. El argumento del gobierno para simplificar el plan paso a paso ha sido básicamente, por ejemplo, decir no hay en este minuto variantes de preocupación circulando, en primer lugar. En segundo lugar, hay un gran avance del proceso de vacunación, más del 90% tiene su esquema de vacunación completo. ¿Usted comparte esa argumentación? Sí, eso es efectivo. Tenemos un alto porcentaje de la población vacunada, pero los que tienen necesidad de colocarse el refuerzo, los porcentajes no son tan altos, así que ahí hay que hacer una invitación para que vayan a colocarse los de tercera o cuarta dosis de refuerzo. Y efectivamente las variantes que están circulando no son de mayor riesgo, no han demostrado ser mayor riesgo, sí mayor transmisibilidad, pero no mayor riesgo, especialmente en las personas que están vacunadas. Así que en ese sentido sí, comparto la visión sobre el actual escenario. Ahora, en su condición de virólogo, usted lo sabe muy bien, estos virus van mutando y probablemente vamos a vivir escenarios como las olas del mar, ¿verdad? Cada cierto tiempo, resurgimiento de nuevas variantes que haga probablemente que los casos se comiencen a multiplicar un poco más, después bajen un poquito. Y yo creo que hay gente que mira con mucha preocupación, por ejemplo, lo que está ocurriendo en China y particularmente en Shanghái con este confinamiento. En ese escenario, ¿qué podría explicarle y contarle a la gente que nos está viendo en las regiones del país? Sí, yo lamento no ser probablemente las noticias que quisieran escuchar, pero eso es efectivo. Este virus, en su proceso natural de replicación, va sufriendo cambios y estos cambios pueden otorgarle capacidades como mayor capacidad de transmisión o mayor, incluso algunas podrían ser más agresivas. Eso es parte de su proceso natural. Cada vez que el virus replica, necesita copiar el genoma que tiene para que cada nueva partícula viral lo lleve. Y en esa copia, la enzima que hace eso se equivoca y no corrige todas esas equivocaciones. Entonces, esto es un proceso natural. Por lo tanto, en la medida que tengamos miles de infectados en el mundo, existe la posibilidad, obviamente, de que surjan nuevas variantes. O sea, de hecho, surgen constantemente nuevas variantes. Lo que pasa es que no todos adoptan propiedades o características que indiquen que es más transmisible o más agresiva, afortunadamente, porque si no fuera así, estaríamos en una situación bastante más complicada. Pero esto es un fenómeno natural que tiene replicación del virus. Entonces, mientras existan muchos infectados, va a seguir apareciendo nuevas variantes. Por lo tanto, es un fenómeno que va a ocurrir en algún momento. En el amanecer de esta pandemia, cuando veíamos desde lejos lo que estaba ocurriendo en Wuhan, algunas personas decían, pero esto está al otro lado del mundo, no sabemos si va a llegar acá o cuándo lo va a hacer. Sin embargo, ahora hemos aprendido, ¿verdad? Varias de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que prontamente esto se esparce rápidamente por el mundo. Entonces, algunos dicen, bueno, si esto está ocurriendo ahora en Shanghái, ¿no es probable que vuelva una nueva ola muy fuerte? Como decía yo, a propósito de la circulación, además de otros virus, vamos a tener un montón de gente probablemente con temperaturas más bajas, con gripe, con influenza, nos vamos a confundir, vamos a decir, a ver, ¿será un COVID-19? ¿Será una influenza? Entonces yo creo que ahí hay consejos bien importantes que entregarle a las personas que nos están viendo.
Si tú tocaste varios puntos importantes. Uno es que existe, como decíamos, el riesgo de nuevas variantes que pueden llegar en cualquier momento. Ahora, vamos a estar siempre en mejor situación de cuando partimos con la pandemia porque existen las vacunas y hay un alto porcentaje de personas que están vacunadas en nuestro país. El problema es que falta en el mundo, en muchos países en que hay un porcentaje muy bajo de personas vacunadas, y ahí es donde hay que hacer un refuerzo global, porque la globalización tiene ventajas, pero también tiene desventajas, y la desventaja es la rápida transmisión o el rápido viaje de infectados de un lugar a otro en el mundo. En pocas horas, una persona que está en extremo en Asia puede llegar a Chile. Entonces, esa rapidez de viaje también influye en que permite que las infecciones viajen rápidamente en los distintos continentes, y por eso es que ocurren estas pandemias con mayor facilidad. En los siglos anteriores tenían que viajar un mes en barco, entonces el que iba infectado o se recuperaba o se moría en el viaje. Pero ahora en horas, en aviones, permite que una persona infectada, sin tener siquiera síntomas cuando parte, llegue a otro lugar y transporte el virus. Por lo tanto, es el costo de la globalización, esta diseminación facilitada dentro del mundo. Ahora, lo que otro que tú mencionabas eran los otros virus respiratorios. Los otros virus respiratorios no han desaparecido. Lo que pasa es que las estrategias de prevención para el SARS-CoV-2 también se aplican a los otros virus que se transmiten por la misma forma. Por lo tanto, a la medida en que estábamos en aislamiento, en cuarentena, con estricto uso de la mascarilla, etcétera, los otros virus tampoco tuvieron la oportunidad de transmitirse. Pero en cuanto nosotros relajemos todas estas medidas, vamos a empezar a la transmisión nuevamente. Y el invierno favorece la transmisión porque las personas tendemos a estar más juntas, porque hace frío, y en espacios cerrados. Entonces, no se abren las puertas, no se abren las ventanas porque hace frío. Y eso entonces da la condición ideal para que los virus respiratorios se transmitan. Y eso tiene relación, por ejemplo, que yo seguiría recomendando usar la mascarilla, porque no solo nos estamos evitando el riesgo del SARS-CoV-2, sino también de los otros virus respiratorios. Ese es un punto muy importante, doctora, se lo voy a preguntar más adelante, pero a propósito de la flexibilización de las medidas, y hablábamos de los viajes, ¿verdad?, de la posibilidad que hoy día tienen las personas de estar en pocas horas en un lugar del mundo y luego en otra, sin siquiera haber desarrollado síntomas, llegar enfermo a otro lugar. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud define a Chile como en alerta 1 desde el punto de vista de nuestras fronteras y dice, ahora pueden llegar a nuestro país personas que no necesariamente están vacunadas, ni siquiera tienen la obligación de hacerse el PCR. Y si llegan a Chile, los controles van a ser, los exámenes van a ser aleatorios. Entonces podríamos tener, más que nunca, la posibilidad de personas infectadas ingresando a Chile con nuevas variantes. ¿Cuál es su análisis de ese tipo de medidas, por ejemplo? Es muy riesgoso. Desde el punto de vista de transmisión virológica es muy riesgoso porque a la medida que tú permites el ingreso de más personas, pueden llegar obviamente personas más infectadas. Yo creo que debería seguir la exigencia de la vacunación, al menos de la vacunación, y los exámenes negativos en previos dos días o máximo 3 días. Y en la medida que tú flexibilizas eso y con el ingreso y el movimiento de las personas, por supuesto que tienen más riesgo de que lleguen personas infectadas, obviamente, y que no van a ser detectadas, porque, como tú dices, es al azar, es un grupo reducido el que se va a realizar la pesquisa activa en el aeropuerto. Por lo tanto, la probabilidad de que ingresen personas infectadas aumenta, eso es un hecho. Así que desde el punto de vista de transmisión virológica, esa flexibilidad es altamente conveniente. Y ahora, ¿cómo argumenta el gobierno esto de que no vamos a exigirle vacuna a los que vengan fuera de Chile? Pero a ver, de alguna manera también los vamos a controlar porque le vamos a exigir a todos, chilenos y extranjeros, el pase de movilidad. Pero sabemos que la fiscalización no es 100% efectiva, no tenemos fiscalizadores, inspectores, carabineros en todos lados. Hay muchísima gente que está circulando sin el pase de movilidad porque ha bajado el porcentaje de vacunación con las dosis de refuerzo. Entonces, yo pregunto, si el gobierno trata de equilibrar las cosas y dice, ya puede ingresar cualquiera sin vacuna, pero ojo, que aquí les vamos a exigir el pase de movilidad, sabemos que no es así, como anda muchísima gente circulando en las calles sin el permiso de circulación, por dar una analogía de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien riesgoso ese argumento. Sí, bueno, el tema de la fiscalización es obvio, no se realiza en muchas partes. De hecho, en los lugares, espacios cerrados donde uno ingresa, por ejemplo, públicos, digo, en muchos lugares no le piden el pase de movilidad. De hecho, la recomendación es que si no te lo piden, no entres a ese lugar, porque quiere decir que no están realizando la pesquisa adecuadamente. Ahora, el pase de movilidad indica que para tener el pase de movilidad hay que estar vacunado y con las dosis correspondientes. Por lo tanto, si alguien ingresa sin vacuna no puede tener el pase de movilidad. Entonces, no es una forma indirecta de indicar que tenga que ser vacunado.
Pero lo que tú mencionas es efectivo. Si no hay un control y lamentablemente, sobre todo en nuestro país, si no se controla a la gente, pues muchas veces no es autorresponsable y autodisciplinada para autocontrolarse. Por lo tanto, es un riesgo porque hay que incentivar la vacunación porque eso ya ha demostrado que es efectiva, que ayuda a evitar la enfermedad, que ayuda a evitar las muertes y también en un porcentaje que disminuye la infección. No en todos los vacunados evitan infección, pero sí en un porcentaje de ellos, por lo tanto, también ayuda en ese sentido. Así que yo creo que hay que seguir incentivando eso y por lo tanto estimulando la autorresponsabilidad porque esperar la fiscalización del pase de movilidad yo creo que no va a ser muy efectivo. Uh-huh. ¿Qué hacer, por ejemplo, en los colegios, a la hora del recreo? ¿Qué hacer cuando la gente va a la feria, por ejemplo? En mi caso yo voy los días sábados y fíjese que sin haber flexibilización, me refiero de aquí hacia atrás, igualmente la gente iba, mucha, sin mascarilla, con la mascarilla debajo de la nariz. Imagínense ahora que le dicen en los espacios abiertos puede andar sin mascarilla. Es de verdad que la gente, la lectura que va a hacer, no todos, pero algunas personas van a decir, listo, ahora se acabó la pandemia. Y con eso con esas señales hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer una pausa, doctora, muy, muy breve, y regresamos para contarles a las personas que nos están viendo, compartir primero los conocimientos de la doctora Luxinger y decirles a la gente en qué situaciones, mire, siga usando mascarilla, a ver, en los colegios, en la feria, en los parques, cuando hago deporte, cuando entro al comercio, a un mall, en fin. De eso y más conversamos al regreso, no se vayan. Estamos de vuelta, seguimos conversando con la doctora Vivian Luxinger, viróloga y académica de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias nuevamente por conversar con las regiones de nuestro país. Habíamos dejado pendiente varias preguntas e incógnitas. Por ejemplo, cuando la autoridad del Ministerio de Salud, doctora, le dice a los chilenos se flexibiliza el uso de la mascarilla, pero atención, solo en espacios públicos, digamos, abiertos, ¿verdad? Cuando no hay aglomeraciones. Cuando usted pueda garantizar una distancia mínima de 1 metro con otras personas, dicen ellos, y solo en las zonas de bajo contagio, que en este minuto es prácticamente todo Chile. Entonces, ¿qué lectura va a hacer la gente de esto? Podría ocurrir que más que nunca la gente diga, esta pandemia se acabó y ahí hay un peligro muy grande. Sí, ahí hay un riesgo y ahí es súper importante ser insistente en repetir que esta flexibilización de la medida no significa que la epidemia se haya acabado. Eso es primero que todo el mensaje importante. Por favor, se dan libertades, ciertas libertades, pero son en ciertas situaciones bien específicas. Así que eso hay que volver a insistir que no significa que la epidemia se haya acabado y que el riesgo se acabe. Entonces, ¿cuándo usar y cuándo no usar? Si uno está en espacio abierto, porque en espacio cerrado no hay duda que todos tenemos que usar, en espacio abierto, si yo tengo a alguien muy cerca mío, menos de 1 metro, tengo que usar la mascarilla, así de simple. Por lo tanto, en las ferias, si hay aglomeraciones, si van a entrar en un puesto 2 o 3 personas encima, hay que usarla. Ahora, yo la usaría de todas maneras, o sea, independiente que no exista tanta gente en la feria a la hora que fuera, yo la usaría de todas maneras. Pero la indicación es esa. Si estás, por ejemplo, no sé, en un patio del colegio y tiene distancias de más de 1 metro entre los estudiantes y las estudiantes, pueden no usar la mascarilla. Si el espacio es reducido a pesar de estar al aire libre y las personas están muy cerca, tienen que usar la mascarilla. Lo que pasa es que los cálculos que hacen muchas personas son más bien simplistas y dicen, a ver, tenemos, no sé, del orden de 1.500 contagios por día, justo va a ser que va a haber alguien contagiado por aquí cerca, no creo, entonces me voy a bajar la mascarilla. En la feria nadie va a reparar que no hay 1 metro de distancia los unos con los otros. Sin embargo, hay otras personas que se cuidan. Por ejemplo, en mi caso, me gusta muchísimo andar en bicicleta y yo salgo a andar en bicicleta con la mascarilla, no me la saco nunca. Pero veo que los demás, hacen deporte y cuesta hacer deporte con mascarilla, entonces muchos se lo sacan, pero después se juntan en un parque, en fin, yo creo que, insisto, el peligro es alto de que la gente lea esto como bajemos la guardia y esto sigue, pero no. El virus sigue pasando de persona en persona, sigue mutando, a ratos lo decíamos como las olas del mar, vamos a tener rebrotes y probablemente situaciones más peligrosas aún. El único pilar en el que podríamos afirmarnos hoy día sería, hay muchísima gente vacunada, pero tampoco tanto. ¿Por qué cree usted, doctora, por ejemplo, que ahora la gente no va con tanto entusiasmo a ponerse las dosis de refuerzo? ¿Qué está pasando? Yo creo que es cansancio ya de las personas respecto al tema de la epidemia, el cansancio de las vacunas y también que la situación se pone más complicada para ir a vacunarse. Por ejemplo, estamos todos con actividades presenciales en los trabajos, en los estudios, entonces tampoco disponemos del horario que es habitual, el que se atiende, por ejemplo, en los centros de vacunación. Así es que ahí hay una dificultad extra logística para ir a vacunarse, pero yo creo que la gente está como cansada.
Y quizás falta la comunicación o mayor claridad de por qué es necesario colocarse otras dosis de vacuna. Uno dice, ya, si tengo 2, tengo 3, ¿para qué otras más? Y lo que pasa es que la respuesta inmune que genera la vacuna, al igual que la infección silvestre, va disminuyendo en el tiempo. Y lo que tenemos que hacer entonces es nuevos refuerzos para que volvamos a tener altos niveles de anticuerpos, por ejemplo, que nos defiendan en mejor situación. Ahora, yo respecto al uso de la mascarilla, yo creo que lo que recomiendo y lo que hago es usar la mascarilla en espacio libre. Ahora, si voy caminando en la calle, por ejemplo, y no hay nadie, perfectamente no puedo no usarla, ahí no hay riesgo, porque el virus es principalmente cuando están las otras personas, no va a caer así del cielo solo. Pero si estoy en un lugar, por ejemplo, en una feria, yo la usaría de todas maneras, y mi recomendación sería usarla de todas maneras. Es que hay algunas personas, no sé si le ha pasado, doctora, bueno, usted trabaja en salud, está más habituada a la mascarilla, pero llevamos 2 años llevando este artículo en el rostro, y a mí a veces me pasa que yo llego a mi casa y sigo deambulando por mi casa y sigo con la mascarilla mucho rato, o me subo al auto y la gente se ríe cuando me mira que uno que anda con mascarilla, pero es que uno se acostumbra a eso. Y así también hay otras personas que salen de su casa sin la mascarilla y no se la pusieron nunca más, o aquellas personas que digan, mira, aquí voy a pasar por un parque, entonces me voy a sacar la mascarilla, y después tampoco se lo pusieron nunca más. Y vamos a ver probablemente más que nunca discusiones entre las personas que ponte la mascarilla, no, pero es que no, y hoy día la gente anda muy sensible, con los ánimos medios alterados, entonces no va a ser fácil este periodo de acomodo, ¿eh? Y muchas personas, insisto, van a bajar la guardia porque creen que esto ya pasó. Sí, es un periodo complicado y existe el riesgo de eso es absolutamente real, existe el riesgo de la interpretación de cómo este problema ya no existe, y claro, cansado, no es como usar la mascarilla, eso está claro, que no es cómodo, de las orejas, molesta, uno se puede rascar la nariz y tiene ganas, pero hay que evaluar el riesgo de infectarme y enfermarme o la molestia de usar la mascarilla. Yo prefiero la molestia de usar la mascarilla, porque si bien estoy vacunada y tengo las 4 dosis y disminuye obviamente el riesgo de enfermarme, el riesgo siempre pasa a ser individual. Nosotros las cifras las manejamos siempre a nivel poblacional. Entonces decimos, ya, el porcentaje de enfermos en vacunados es bajísimo, pero yo nunca sé si yo voy a estar en ese porcentaje bajísimo o voy a estar en el porcentaje alto de no enfermarme. Y yo prefiero no arriesgarme, así que hay que seguir utilizando la mascarilla pese a las molestias. Yo creo que es el balance que tenemos que hacer todos respecto a las indicaciones que nos dan y la responsabilidad de qué hacer y no hacer. Quiero enfermarme, no quiero enfermarme, quiero proteger a los demás, no quiero proteger a los demás, y ahí en base a eso decidir y asumir la incomodidad cuando considero que el riesgo es alto y que además pongo en riesgo a otras personas. Y tú tienes la razón, es una situación bien complicada porque la gente está súper agresiva, se ha alterado los ánimos, sí, pero la verdad muchísimo. Es que la palabra es agresiva. Y si tú le dices a alguien que no está usando la mascarilla que por favor se la coloque, o sea, lo menos que te dicen garabato, eso es lo menos. Eso puede terminar muy mal, ¿eh? Sí. Sí, entonces la verdad es que es una situación complicada, pero por otro lado también hay que avanzar un poco en la flexibilización y está demostrado, o sea, si tú vas caminando sola por la calle, no vas a tener riesgo de infectarte. Claro, pero yo creo, doctora, que hay que poner las cosas en perspectiva y hay que decir varias cosas, yo creo. Primero, la vacunación, o sea, a no olvidarnos que la protección de las vacunas va bajando en la medida que transcurren los meses y que siempre va a ser necesario reforzar por ahora, eso es lo que sabemos hasta ahora y a eso tenemos que ceñirnos. Segundo, que la mascarilla nos va a proteger, como usted bien decía, no solo del SARS-CoV-2, o sea, del COVID-19, sino también de contraer otros virus respiratorios como la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Podemos evitar una gripe, por ejemplo, porque tenemos puesta la mascarilla, no solo el COVID-19. Segundo, que hoy más que nunca, en que mucha gente va a descuidarse y va a bajar la mascarilla, más que nunca entonces, abramos las ventanas, ventilación cruzada al interior de los espacios, por ejemplo, de trabajo, en los colegios, o sea, más que nunca estar preocupados de abrir ventanas. Lo que pasa es que esto no lo podemos decir en todo Chile, doctora, porque en Punta Arenas, en Magallanes, en Aysén, nos escuchan y dicen, a ver, anda a abrir las ventanas en los lugares de trabajo o en los colegios. Fíjese que es complejo, pero el lavado de manos, ni qué decir de aquello, hemos aprendido que hay que lavarse las manos cada vez que uno pueda, a cada rato, el alcohol gel, o sea, yo creo que hay costumbres que tienen que quedarse con nosotros. No sé si comparte esa análisis. Sí, absolutamente. Fíjate que yo me sorprendí muchísimo con el lavado de manos, porque yo no sé, siempre tuve la idea y de ese, claro, la de formación profesional, que era un hábito que teníamos todos muy asimilado. Y parece que no era así, pues claro. Sí, porque hubo que reforzarlo mucho al principio de la pandemia. Importantísimo el lavado de manos. Claro, no andábamos todos con alcohol gel en el bolso, en la cartera,
pero lavarse las manos como lo mínimo, siempre. Yo llego a un lugar, a mi casa, a mi lugar de trabajo, pero lo primero que hago es lavarme las manos, eso me parecía como obvio. Pero sana costumbre, ¿verdad? Claro. Y ahora, finalmente, doctora, antes de despedir esta conversación, me gustaría que le hablase a las personas que nos están viendo, insisto, de Arica, Magallanes, y aquellas personas que dicen, no, si yo con la tercera dosis me sentí medio mal, me dolió el brazo, tuve un poco de dolor de cabeza, entonces, ¿para qué me voy a poner la cuarta dosis? Aquellas personas que se están desanimando y dicen, ya no es necesario, ¿qué le gustaría decirles? A ver, le diría primero que bueno que tuvo esos efectos, porque quiere decir que su respuesta inmune innata está funcionando, eso es lo primero. Así es que bueno. Segundo es que si se sintió incómodo con la vacuna, con eso, imagínense cómo se sentiría si se enferma y le da COVID-19 y tienen que hospitalizarlo y tiene problemas de oxigenación y hay que intubarlo, es bastante más incómodo. Entonces, un dolor pasajero en el brazo, una molestia, si uno se siente mal, creo que es poco respecto a lo que pudiera ocurrir. Quizás no, pero quizás sí. Entonces, esas molestias son pasajeras, la mayor parte son de no gran intensidad y por lo tanto yo creo que podemos hacer el esfuerzo de soportarlas versus el riesgo de enfermarse, que es bastante más alto y que puede traer bastante más consecuencias. Ya sabemos, no solo el episodio agudo, crítico, sino también las secuelas. Las personas que se enferman tienen secuelas posteriores, incluso meses. E insisto, yo no sé si yo individualmente voy a responder así o no. Entonces, ¿para qué arriesgarse si lo podemos evitar? Y tenemos la vacuna, y la vacuna es una muy buena herramienta, ya ha demostrado ser una muy buena herramienta. Así es que yo de todas maneras invitarlos y animarlos a que se vacunen, aunque tengan esas molestias. Sí, y más que nunca, creo yo, doctora, me parece muy importante que esta pandemia también nos ha enseñado que cuando comemos sano, cuando evitamos, por ejemplo, la obesidad, ¿verdad? Cuando tratamos de mantener una buena salud, costumbres saludables, yo creo que esta pandemia también nos deja esta lección, que un virus así nos puede atacar donde más nos duele, en nuestro talón de Aquiles, y esas costumbres sanas de comer bien, me refiero a comer balanceado, a tratar de cuidar el peso, no por una cuestión estética, sino que por una cuestión de salud, a no consumir tanto azúcar. Yo creo que eso también nos deja, hay tantas enseñanzas. Entonces, en último lugar, me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué le recomendaría a la gente a puertas del invierno en Chile? ¿Cómo cuidarse, cómo alimentarse? Bueno, lo que tú mencionas es muy importante, la obesidad, no solo es riesgo para el COVID-19, es riesgo para varias otras, para múltiples enfermedades, porque de hecho compromete la respuesta inmune, así que para las infecciones en general es un alto riesgo. Así es que motivarlos para tener una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres, pescado, evitar el consumo de azúcares, de frituras, sobre todo frituras. Bueno, ahora con el precio alto del aceite yo creo que es un buen... Además nos va a doler el bolsillo, claro. Sí, el lado bueno, digamos, menos frituras. Ya tratar de hacer actividades al aire libre, ejercicio. Y ejercicio estoy diciendo, o sea, caminar, por ejemplo, no estoy diciendo que sea una rutina de no vamos a hacer todo, no vamos a salir todos a correr ni a andar en bicicleta, porque no todos tenemos espíritu deportivo, pero por ejemplo caminar, que bueno, además distrae, sobre todo si se hace en un lugar con vegetación, también ayuda a la salud mental. Yo recomiendo tomar vitamina C también, así que jugos de limonada, jugos de naranja, muy conveniente también para fortalecer la respuesta inmune. Doctora Vivian Luxigen, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Portavoz Noticias. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ti, que estés muy bien. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto.